Seminario de Investigación en Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, que ahora por esta circunstancia lo estamos realizando de manera virtual. El día de hoy tengo el enorme gusto de presentar a una colaboradora y también amiga de Colombia, la doctora Claudia Elena Villegas Steiles, médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Tiene maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales y de la Fundación del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano de Colombia. Es profesora asociada y coordinadora de Desarrollo Curricular de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, coordinadora también de la línea de investigación Formación en Salud, que está adscrita al Grupo de Investigación Salud y Clínica Quirúrgica de la Escuela de Ciencias de la Salud de la misma Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. El día de hoy nos va a presentar un trabajo que se titula Percepción que tienen los estudiantes sobre la simulación y la capacidad de enfrentar escenarios clínicos reales. Recuerden que después de esta presentación podemos tener con ella unos minutos para preguntas, respuestas, dudas y posteriormente un foro de discusión con ella aproximadamente de 2 semanas en torno a este tema, donde ustedes podrán participar y preguntar y tener interacción virtual con la ponente. Pues bienvenida, Claudia, a este espacio virtual. Me da mucho gusto tenerte aquí y que estés bien. Así es que bienvenida, puedes iniciar. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente a Tania por tan bellas palabras, de verdad. Para mí es muy emocionante el poder estar compartiendo en este momento contigo y con todos los catedráticos de la Secretaría de Educación Médica de la Universidad Nacional Autónoma de México. De verdad, me llenó de inmenso placer y gusto cuando recibí esta invitación, que para mí es un verdadero honor y un gusto el poder acompañarlos en este espacio. También inmensamente agradecida con Tania, de verdad, toda mi admiración por su excelencia académica, investigativa, por la gran profesional que es y sobre todo por esta amistad también que nos une. Infinitas gracias, Tania. Quiero entonces también agradecer a la doctora Norma y a todo el personal de la Secretaría de Educación Médica, a quienes les envío un caluroso saludo, muy afectuoso, de verdad, grandes recuerdos. Tuve la oportunidad de compartir con todos ustedes hace ya 2 años en una pasantía que para mí fue un inmenso regalo, el poder entonces estar compartiendo con todos ustedes allá en la Ciudad de México durante 2 meses y medio que para mí se han constituido como una de las experiencias que hasta el momento he tenido en mi vida académica, profesional y personal más significativas. Es por esta razón que para mí es un inmenso placer, de verdad, compartir en este seminario de investigación de la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, un trabajo que en este momento incluso sigue desarrollándose en la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, Colombia, que es mi alma mater, donde queremos, en el nombre de todas las personas que componemos este equipo de trabajo, que hemos desarrollado entonces todo este estudio. Está también la profesora Lina María Martínez Sánchez, Diana Sofía Serna Corredor, que es una de nuestras estudiantes, Laura Isabel Jaramillo, egresada, Natalia Andrea Restrepo, que es otra de nuestras profesoras también, al igual que la profesora Lina María Martínez Sánchez. En este orden de ideas vamos a abrir esta presentación con lo que es la contextualización. Mucho se ha dicho
mucho entonces se ha avanzado en relación a lo que es la simulación clínica y esta simulación clínica como esta metodología significativa para desarrollar entonces aprendizajes en los diferentes programas, sobre todo en este caso particular de lo que son las ciencias de la salud y la medicina. Esta simulación nos permite crear en escenarios que están entonces imitando no solamente escenarios reales, sino también circunstancias o situaciones que pueden pasar o darse entonces en la vida real, simular entonces estos contextos o estas situaciones para posibilitar a los estudiantes que desarrollen una serie de capacidades, competencias y habilidades que les posibiliten o les permitan en el momento entonces en que se enfrenten con estas situaciones en el ejercicio profesional real, tener un desempeño idóneo y adecuado. Se ha reconocido ampliamente entonces esta gran utilidad o los inmensos beneficios que tiene la simulación en el desarrollo de todos los procesos de formación y el logro entonces de el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo entonces alcanzar los aprendizajes significativos. En este orden, también en lo que tiene que ver con lo que es esa simulación, no solamente va a posibilitar al estudiante desarrollar todas estas capacidades y competencias teniendo en cuenta aspectos como la seguridad del paciente y que tenga entonces este chance de poder practicar todos estos procedimientos o toma de decisiones en este escenario que es seguro para él y también seguro para el paciente. Permite además también poder abordar situaciones que quizás en la vida real sean muchas veces difíciles de encontrar o, por ejemplo, patologías muy particulares, entonces también una aproximación, un abordaje a esas situaciones específicas y particulares dentro de todo este contexto que es efectivamente entonces entornos seguros, donde puede ensayar, puede equivocarse cuantas veces sea necesario, donde además entonces de esta diversidad de metodologías que vamos entonces a encontrar, por ejemplo, los juegos de roles o la utilización de maniquíes o de diferentes modelos anatómicos que le permiten hacer diferentes procedimientos y por ende entonces desarrollar todas estas destrezas y capacidades. También la simulación nos crea un entorno y un espacio propicio, por ejemplo, para la realimentación y los procesos de evaluación de esas prácticas que el estudiante está llevando a cabo. Si tomamos como referencia, por ejemplo, dentro de lo que es uno de los teóricos que ha trabajado el componente de evaluación, identificamos en la pirámide de Miller como cerca entonces al vértice en el demuestra cómo se hace en este nivel, los entornos relacionados con la simulación se convierten en ese escenario propicio para que se lleve a cabo entonces este proceso, no solamente de desarrollo y logro de competencias, sino también la posibilidad entonces para evaluar, por ejemplo, con pacientes simulados o también en modelos o maniquíes, o también entonces en escenario o por medio de juegos de roles, todo este proceso, llevando entonces también a lo que es la realimentación, el briefing y el debriefing, que puede entonces posibilitarse con el estudiante para que él pueda completar y enriquecer ese proceso de aprendizaje y sobre todo logro de aprendizaje significativos. En este orden de ideas, entonces, podemos identificar que dentro de lo que es ese contexto de esta simulación, la simulación obviamente entonces está en este momento en un lugar importante en todos estos procesos de innovación curricular que se llevan a cabo en diferentes facultades, escuelas de medicina en todo el mundo, teniendo obviamente
desarrollos un poco más significativos y representativos en algunas latitudes y que en este momento en otros países, otros contextos, se está buscando desarrollar y enriquecer cada vez más. Estos procesos de innovación curricular entonces llevan a promover, obviamente, pues como el logro de estas competencias y aprendizajes significativos, que también entonces esta simulación permita ampliar esas experiencias por medio de la réplica de casos con un enfoque interactivo, y esta es otra característica importante que tiene esta posibilidad de incluir la simulación en todo lo que es el desarrollo de una apuesta y de una propuesta curricular de un programa de ciencias de la salud, en este caso de la medicina. Y tener entonces en cuenta también que esta evaluación posibilita procesos de realimentación oportuna con los estudiantes y que además entonces de esto, todo lo que ha sido la implementación de la simulación, o sea, se ha evaluado ese impacto de esa aplicación de esas pruebas y realización de actividades puntuales. Entonces tenemos estos referentes relacionados con el componente de simulación clínica que se desarrolla precisamente para que el estudiante alcance esas competencias clínicas que son necesarias para su ejercicio profesional. En nuestro estudio, fue un estudio que llevamos a cabo, básicamente entonces fue identificar o evaluar esa percepción que tienen los estudiantes sobre el modelo de educación basado en simulación respecto a su capacidad de enfrentarse en escenarios clínicos reales en una facultad de medicina de la ciudad de Medellín, Colombia. Acá es importante hacer una anotación relacionada con el modelo de educación, porque estamos teniendo en cuenta que desde hace ya varios años en este programa específico de medicina se ha desarrollado un modelo, una propuesta curricular integrada específicamente en el área de simulación. ¿En qué consiste esta propuesta? En que en cada uno de los niveles de formación del pregrado, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar actividades en el laboratorio de simulación de la Escuela de Ciencias de la Salud, y estas actividades se integran de una manera transversal al currículo y a cada una de las áreas y cursos del programa de medicina. Desde el primer semestre, los estudiantes ya empiezan a tener contacto con esta estrategia, esta metodología de la simulación, y dentro del laboratorio de simulación desarrollan actividades que están integradas a los cursos del programa de medicina. Luego en segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto, sexto, séptimo, porque nuestro programa, a diferencia de otros programas de otros países, es un programa que se lleva a cabo entonces de manera semestral, no es por años. Nuestro programa entonces es por semestres, tiene entonces una duración total de 13 semestres, son 11 semestres de pregrado, y el último año de la carrera, es decir, los 2 últimos semestres de la carrera, que corresponden al internado rotatorio, que es otra diferencia que también tenemos en relación a programas de otros países. Cuando nuestro estudiante entonces finaliza, digámoslo así, el semestre 12 y 13, es decir, el último año de la carrera, que es el internado, ya entonces puede acceder al grado de médico. En este caso, pues es médico general. Pero entonces tenemos todo este recorrido en el cual en ese modelo de modelo educativo relacionado con la simulación se está integrando de una manera significativa a lo que son cada una de las áreas y cursos del programa. Por ejemplo, en el tercer semestre, en la asignatura o curso de semiología básica, nuestros estudiantes entonces tienen la posibilidad de desarrollar aspectos dentro del laboratorio de simulación relacionados, por ejemplo, con el manejo de la historia clínica electrónica o el triaje del paciente. Luego,
en el cuarto semestre en semiología clínica, que ya es el primer contacto, el acercamiento que se tiene, por ejemplo, con el paciente, nuestro estudiante entonces desarrolla actividades específicas en el laboratorio de simulación relacionadas, por ejemplo, con sondas, drenes. Luego, quinto, sexto, séptimo semestre, en el curso o materia de medicina interna, que tiene 3 niveles, medicina interna 1, 2, 3, el estudiante también desarrolla de una manera articulada al curso de medicina interna aspectos relacionados, por ejemplo, con soporte vital básico y soporte vital avanzado, los cuales se llevan a cabo en el laboratorio de simulación. Nuestro estudiante, entonces, en ese primer nivel, en quinto semestre, ve unos componentes, desarrollo unos talleres. Son actividades que también están integradas desde el punto de vista de evaluación a los cursos, donde se llevan a cabo también evaluaciones tipo OSCE por parte entonces de los estudiantes. Y así entonces vamos siguiendo. Luego entonces cuando está en el noveno semestre, viendo el curso de ginecología y obstetricia, todo lo referente a la salud de la materna y de la gestante, el estudiante entonces tiene esta oportunidad de acercarse a lo que es el concepto de código rojo y hacer prácticas relacionadas con código rojo. Luego, pediatría en décimo semestre, el estudiante entonces tiene la oportunidad de desarrollar actividades en laboratorio de simulación relacionadas, por ejemplo, con soporte vital básico y avanzado y toda la reanimación, por ejemplo, del niño en las diferentes etapas de ese ciclo vital del niño. Y luego, entonces, también, a su vez, en anestesia, cirugía y ya en el internado desarrolla todo lo relacionado con la certificación nacional en soporte vital básico y soporte vital avanzado. Todo esto con el componente de simulación. Es importante hacer esta anotación por aspectos relacionados con otros estudios que también han tenido en cuenta la simulación, pero en el cual específicamente para este estudio, y es lo que buscábamos identificar, es efectivamente ya lo que tiene que ver con un modelo educativo que se plantea desde la simulación en nuestro programa. ¿Cuáles son estos objetivos específicos que se buscaron desarrollar entonces en el estudio? Caracterizar la población del estudio desde lo sociodemográfico y académico, determinar la percepción de los estudiantes sobre el modelo de educación basado en simulación y el nivel de desarrollo de competencias clínicas. Y un tercer objetivo específico que buscó el identificar las características del modelo de educación basado en simulación que permiten el desarrollo de competencias transversales. Nuestro estudio es un estudio que buscó desarrollar un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. En el día de hoy queremos compartirles como equipo de trabajo lo que han sido ya los hallazgos desde el punto de vista cuantitativo. En este momento entonces estamos desarrollando ya y esperamos entonces tener lo que son los resultados relativos a el componente cualitativo y todo lo que es la generación de este análisis a partir entonces de categorías, pero ante todo entonces anotar que es un estudio de enfoque mixto que en este momento está desarrollando, acabando de desarrollar todo el componente cual. ¿Cuál fue entonces nuestra población de estudio? Fueron estudiantes de medicina entre el cuarto y 13º semestre. Cuarto semestre es final del segundo año del programa y ya el último semestre de la carrera de una facultad privada de la ciudad de Medellín. Se incluyeron estudiantes matriculados en cursos que integran este modelo de aprendizaje basado en simulación, que es el modelo que les acabo de mencionar. ¿Quiénes se excluyeron? Se excluyeron de nuestro estudio monitores docentes del área de simulación. ¿Cuál es la razón para haber tenido este criterio de exclusión? En nuestro programa contamos entonces con los monitores docentes. ¿Quiénes son los monitores docentes? Son estudiantes también del programa. Ellos se presentan a una convocatoria, un proceso de selección y
hacen parte del cuerpo de monitores docentes para acompañar procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Son modelos que en muchos programas de medicina se tiene entonces esta experiencia de los mismos estudiantes que apoyan no solamente el desarrollo de los cursos de las áreas, sino también a esos procesos de aprendizaje con sus pares, con sus compañeros de semestres, por ejemplo, de ciencias básicas o que apenas entonces están iniciando. Para el caso particular de nuestro programa, además de los cursos del ciclo básico disciplinar, que es todo este componente de las ciencias básicas que se ve al inicio de la carrera, donde hay monitores de fisiología, de biología molecular, biología celular, semiología, también entonces tenemos monitores en el área de simulación que apoyan todos los cursos. Esta es la razón por la cual, para evitar un sesgo, incluimos o digámoslo así, se dejó claro este criterio de exclusión, en el cual estos estudiantes no podían participar del estudio porque obviamente pues ellos tienen un contexto, digámoslo así, y han desarrollado pues estas actividades y tienen pues como esta cercanía con el área de simulación. Obviamente nuestro estudio contó con el aval del Comité de Ética de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Salud y fue considerado un proyecto, una investigación sin riesgo, de acuerdo entonces a la normatividad vigente para nuestro medio. Además de esto, entonces, dentro de lo que es este componente metodológico, es importante entonces anotar que en el aspecto cuantitativo se desarrolló entonces un diseño transversal descriptivo donde se aplicó una encuesta, la cual entonces vamos a compartirles a continuación. Y además de esto, también un componente cualitativo, donde tuvimos encuentros con grupos focales para generar, o grupos focales de estudiantes de los diferentes niveles, porque como ustedes ya lo han visto, son estudiantes que ya han tenido contacto, sobre todo a partir de cuarto semestre, es porque en ese cuarto semestre es cuando inicia el contacto con el paciente, como les mencionaba, en el curso de semiología clínica. Es, digámoslo así, un momento que representa entonces un parteaguas para el estudiante de medicina. Es un hito porque a partir de ese curso él ya empieza a tener contacto con práctica clínica, la cual se da de una manera temprana en el programa. Y es una práctica que es muy representativa a partir de ese momento, haciéndose muy significativa y teniendo pues una gran intensidad horaria, sobre todo al final en el año de internado rotatorio. Entonces, ¿por qué los estudiantes a partir del cuarto semestre? Por esta razón, entonces realizamos grupos focales con todos ellos. También entonces se llevó a cabo o se está entonces en este momento llevando a cabo pues este análisis para generar las categorías y las subcategorías, así como las tendencias representativas. Dentro de la encuesta que llevamos entonces a cabo, se plantearon diferentes preguntas o se plantearon entonces las siguientes preguntas. Tomamos entonces también como referencia otros estudios. También entonces desarrollamos esta propuesta donde indagamos acerca de esta percepción de los estudiantes. Entonces los escenarios donde se desarrolla la simulación son realistas. La experiencia con simulación ha mejorado mis habilidades técnicas y capacidades para llevar a cabo procedimientos durante la práctica clínica. La simulación ayuda a desarrollar el razonamiento crítico y la toma de decisiones. Todo esto entonces era calificado a partir entonces de esta escala en la encuesta. Los casos simulados se adaptan a sus conocimientos teóricos. En general, la experiencia con el uso de simulación clínica ha sido, y ya entonces se calificaba, la experiencia con la simulación ha aumentado la seguridad y confianza en su desempeño durante las prácticas clínicas. La simulación le ha ayudado a integrar teoría y práctica de las materias o cursos durante el desarrollo de su carrera o en su formación como médico. Los talleres realizados usando la simulación clínica lo han motivado a aprender. El tiempo destinado para el desarrollo de las prácticas de simulación es adecuado.
Los espacios donde se desarrolla la simulación le permiten el desarrollo de sus capacidades y habilidades clínicas. Considera que el material de apoyo bibliográfico y guías utilizadas en cada curso para el desarrollo de la simulación clínica es adecuado. Muy bien. Estas fueron las preguntas que les planteamos a nuestros estudiantes en la encuesta. ¿Cuáles entonces ya empiezan a ser los hallazgos o cuáles fueron los hallazgos que identificamos dentro de estas características de nuestros estudiantes? Se aplicó esta encuesta a un total de 300 estudiantes, como ya les mencioné, entre el cuarto y 13º semestre. La edad promedio fue una edad de 21.9 años, una mínima de 18 años y una máxima de 38 años. El porcentaje para el sexo femenino, con un total de 205 estudiantes, fue de 68.3%. El 92% procedían de la ciudad de Medellín, en su gran mayoría, y el 65.3% describió la experiencia como satisfactoria, mientras que el 2% y el 23% como no satisfactoria y poco satisfactoria, respectivamente. A su vez, dentro de lo que son esas competencias adquiridas en la práctica clínica, en todo lo que fue este análisis, identificamos entonces dentro de las competencias, una competencia relacionada con el trabajo en equipo, la comunicación, razonamiento clínico, toma de decisiones y realización de procedimientos. ¿Qué identificamos o qué entonces se logró definir? Que para el razonamiento clínico, este porcentaje fue del 98% y en cuanto a la toma de decisiones, un 95%. Igual entonces, para lo que fue trabajo en equipo, consideran entonces que los estudiantes sí se adquirió esta competencia un 82.7%, comunicación un 84.3% y en la realización de procedimientos un 90.3%. A su vez, buscamos indagar también en nuestros estudiantes el logro, el desarrollo de otras competencias. Ellos, por ejemplo, en esta pregunta abierta identificaban el desarrollo de métodos más prácticos para estudiar, la capacidad de trabajo bajo estrés. Otra de las competencias que identificaron fue mejorar la interacción con el paciente, también escuchar otros puntos de vista y la agilidad en la toma de decisiones. Y ya entonces, dentro de lo que fue esta discusión y conclusiones, es importante notar o cabe entonces, dentro de todo lo que es esto, tomamos entonces como referentes diferentes estudios. La mayoría de estudios o muchos de los estudios que buscan identificar o que han buscado pues específicamente indagar o recabar información acerca de lo que es esta percepción que tienen los estudiantes, se han llevado a cabo sobre todo, por ejemplo, en también facultades de medicina, pero nos llama la atención que sobre todo fue en facultades de enfermería, por ejemplo. Igual tenemos entonces puntos comunes relacionados o asociados con todo lo que es el componente de ciencias de la salud. A su vez, también dentro de los hallazgos identificamos puntos en común con otros estudios. Dentro de esos puntos en común está también pues todo lo que es esta percepción favorable, una percepción positiva relacionada específicamente entonces con este componente de simulación, pero nos llamó de una manera significativa la atención que muchos de estos estudios evaluaban actividades puntuales. Estos estudios entonces analizaban, por ejemplo, la realización de actividades
ligadas o asociadas, por ejemplo, a un curso específico, a un curso particular, en el cual se aplicaban, por ejemplo, test al inicio, un pretest o test al final. Se evaluaba entonces también la percepción de los estudiantes en relación a lo que fue el desarrollo, la adquisición de estas competencias, pero eran pues como actividades muy puntuales. No identificamos, por ejemplo, un modelo educativo que se articulara de manera transversal a la propuesta curricular del programa o al plan de estudios como tal, o que evaluara de una manera global la percepción de esta simulación en el programa. Esto en otros estudios se hacía en casos puntuales, muchas veces entonces en casos puntuales. Fue algo que nos llamó la atención. Por su parte, entonces, también identificamos hallazgos, o se logró entonces identificar hallazgos similares en cuanto a esa percepción, sobre todo del desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo en equipo o la comunicación, donde era significativo la percepción que tenían los estudiantes acerca de este desarrollo de competencias y habilidades en función de estas áreas. De igual forma, entonces, también es importante, entonces, anotar que la simulación clínica como tal es una estrategia de aprendizaje y una metodología innovadora, reconocida de una manera muy significativa reconocida por los estudiantes como muy significativa, y sobre todo que está aportando a lo que es ese logro de los aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, en este caso particular de ciencias de la salud y de medicina. Cabe anotar entonces también, es importante tener en cuenta que encontramos en estos seccionarios, si bien el estudiante entonces identifica que en lo que se refiere a esta simulación se van a posibilitar el desarrollo de competencias en un entorno de seguridad, en muchas ocasiones esta simulación, digámoslo así, llega hasta un punto, pero lo que el estudiante va a encontrar en la realidad muchas veces puede también incluir otros aspectos que es difícil, digámoslo así, estandarizar en un ambiente simulado, y que por eso es importante hacer entonces, digámoslo así, o posibilitar la complementariedad entre los ambientes simulados, el desarrollo entonces de la simulación con ese aprendizaje que lleva a cabo el estudiante al lado de la cama del paciente. Hay muchos aspectos relacionados, por ejemplo, con comunicación, con trabajo en equipo, con lo que es entonces ese acercamiento o esa aproximación a la realidad del paciente en su contexto personal, social, cultural, que en ocasiones es difícil alcanzar, por ejemplo, en ambientes simulados, donde muchas veces se da la estandarización y donde también este factor de aspectos que el estudiante va a encontrar en su práctica real, en escenarios reales, donde se va a encontrar con dilemas, con problemáticas, no solamente desde el punto de vista médico para tener esa posibilidad de dar solución a estas situaciones, entonces también lo llevan a que sea necesario lograr ese equilibrio o esa complementariedad en esa simulación que tiene estas grandes ventajas, beneficios y bondades para que el estudiante entonces desarrolle toda esta serie de capacidades, y que por su parte también tenga la posibilidad, sobre todo por las características de la enseñanza y el aprendizaje en ciencias de la salud, de que también el estudiante tenga esa opción de tener contacto idealmente temprano y en diferentes áreas de una manera transversal, por ejemplo, con prácticas y ese aprendizaje al lado de la cama del paciente.
no solamente por aspectos como la educación en relación a la incertidumbre, sino también, por ejemplo, por aspectos como son los modelos de rol, los cuales el estudiante va a evidenciar, por ejemplo, en prácticas clínicas. En este momento tenemos una situación, una problemática que es particular, sobre todo relacionada con el desarrollo de prácticas clínicas por las restricciones que en algún momento se han tenido por la contingencia que en este momento está viviendo el mundo en relación a salud pública, pero de todas maneras también pues es un aspecto donde la simulación entra a apoyar muchas cosas, pero este aspecto de complementariedad es importante tenerlo en cuenta. Y que en muchas ocasiones se constituye en un valor agregado que el estudiante entonces va a identificar y va entonces a resaltar en esa posibilidad de acercarse de una manera mucho más real a lo que es todo el contexto de un ejercicio profesional que va a tener muchas aristas y muchos componentes y va a ser complejo. Además de esto, entonces también tenemos que dentro de esta simulación, obviamente, entonces identificamos que va a ser esencial para el desarrollo de competencias como el razonamiento clínico, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la comunicación con un alto grado de satisfacción en el estudiante y que también entonces no solamente es importante para identificar estas competencias que ya entonces las validamos, no solamente, o sea, las identifican nuestros estudiantes, sino que también concuerdan con otros estudios y esto le da cada vez entonces más fuerza y más validez, sino que también este estudio representa esa posibilidad de sistematizar todo el desarrollo de una de las áreas del programa que aportan desde el punto de vista curricular de una manera significativa al desarrollo de ese proyecto educativo de programa que tiene que ver específicamente con la simulación. Es tener entonces, digámoslo así, esta posibilidad de crear o de generar entonces conocimiento, sistematizar esta experiencia como una experiencia exitosa, porque tiene características entonces propias, muy particulares, y que puede incluso también servir como referente en relación a lo que es este componente educativo, y que también a su vez entonces se convierte en esta posibilidad para realimentar desde el punto de vista curricular todo lo que es ese eje didáctico que lo consideramos como fundamental, como esencial, porque igual, si bien se desarrollan muchas actividades, obviamente entonces todo esto, o sea, son procesos que también se convierten entonces en muchos aspectos como oportunidades entonces para seguir trabajando y seguir mejorando, propendiendo cada vez por mejorar mucho o mucho más lo que son estos procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, con nuestros estudiantes. Entonces, básicamente esto es hasta el momento lo que llevamos entonces de hallazgos o lo que se identificó entonces en lo que fue este componente, sobre todo en esta fase del análisis, que corresponde entonces al análisis desde el punto de vista cuantitativo. En este momento estamos desarrollando el componente cualitativo del programa, que digámoslo así, entonces es como esta segunda fase, porque identificamos también en lo que es esa experiencia que han tenido nuestros estudiantes, una riqueza desde lo que son todos estos testimonios o la experiencia que ellos han tenido y precisamente hacer, digámoslo así, como todo este seguimiento y poder contar con lo que es esa visión desde estudiantes que apenas están iniciando ese proceso de acercamiento a lo que es la dimensión de las prácticas clínicas y cómo las actividades que hasta el momento ellos han desarrollado en nuestra área de simulación, en el laboratorio de simulación, empiezan a aportarles a esa capacidad para enfrentar los escenarios clínicos o lo que va a ser entonces ese ejercicio de la profesión de una manera mucho más real, mucho más cercana a lo que es
ejercicio profesional como tal, con toda la complejidad que esto conlleva en nuestros contextos de salud, y no solamente que están pues como mediados por lo que son los sistemas de salud, sino también incluso también los sistemas educativos. Allá el estudiante que está próximo a culminar, a finalizar su proceso de desarrollo profesional, de formación profesional, y que ya entonces está cerrando todo este proceso y tiene una visión mucho más significativa y amplia. Lo que llevamos hasta el momento entonces en este análisis quali es que efectivamente los estudiantes están identificando y resaltando también esta gran posibilidad y el logro de estos aprendizajes significativos también por medio de la simulación, y que efectivamente esta simulación o este modelo de simulación sí los está preparando para enfrentarse a escenarios clínicos reales. Si bien también es un ejercicio de realimentación curricular para mejorar algunos aspectos, algunas prácticas, desde el punto de vista metodológico, o también en la forma en que están organizadas algunas de las prácticas, también de una manera muy significativa y muy poderosa, también entonces estamos identificando cómo los estudiantes resaltan y reconocen todo este gran aporte que ha tenido el área de simulación efectivamente para enfrentarlos y para desarrollar, para enfrentarlos con estos escenarios clínicos reales y tener entonces esta capacidad o esta posibilidad del desarrollo de estas capacidades, competencias y habilidades que van a ser esenciales y necesarias para su ejercicio profesional. Incluso no solamente desde el punto de vista académico, técnico, también entonces, o científico, también desde el punto de vista humano, sobre todo en estas competencias que resaltábamos relacionadas, por ejemplo, con la comunicación y con el trabajo en equipo. Básicamente, entonces, esta era la presentación que quería compartirles por el momento, y que también en el nombre del equipo de trabajo que ha desarrollado entonces esta propuesta, entonces traemos el día de hoy y queremos compartir también para recibir sus percepciones, la realimentación que ustedes entonces tengan, sus comentarios y lo que podamos generar a partir entonces de este espacio de discusión que vamos a tener en próximos días. Quiero agradecerles a todos por su atención, por su disposición para atender entonces este trabajo de investigación, y de todo corazón agradecerle infinitamente, es un sentimiento muy profundo, a la doctora Tania Vives Varela. De verdad, toda mi admiración, mi respeto y mi más profundo y sincero agradecimiento, Tania. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias por tu presentación. Seguramente va a haber varios comentarios y preguntas porque, pues sí, el tema de simulación siempre ha ido cobrando importancia y pues más ahora por la situación que estamos viviendo, pues es una muy buena manera de desarrollar las habilidades y las competencias principalmente de los estudiantes de medicina. Pues muchísimas gracias. De nuevo agradezco a la doctora Norma Ramírez de la Secretaría de Educación Médica, que está con nosotros en este proyecto del seminario para hacerlo de manera virtual y de manera también más interactiva. Muchísimas gracias. Y también a la maestra Mónica Ramírez, que también de la Secretaría de Educación Médica, que hace posible el contacto con los participantes por medio del foro. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos también. A la doctora Norma, muchas gracias por todo este acompañamiento, apoyo. Un saludo muy especial, muchos recuerdos también
en especial a toda la familia de la SEM, a todos los compañeros de trabajo, a la doctora Liz, al doctor Armando, un saludo especial, y a todos los compañeros que hacen parte de esta gran familia de la SEM. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial desde la distancia, desde acá, desde Colombia.